no solo la posibilidad, sino el entusiasmo. La verdad que es contagioso las ganas de encontrarnos, que se ven en los chats, en las comunicaciones. Me parece que es un espacio que se nota a las claras que era hiper necesario generar y promover y bueno, y hablar de todas estas cuestiones. El otro día le contamos que este trabajo que vamos a presentar hoy se enmarca en una investigación que estamos llevando a cabo en la universidad, así que seguramente, Analía, hacia el final de nuestra presentación vamos a retomar un poco en qué línea se inscribe este trabajo y hacia dónde vamos también. Pero bueno, lo que trajimos hoy para compartir con ustedes tiene que ver con un trabajo más reciente y más de coyuntura que surgió a partir de esta crisis existencial, laboral, profesional, afectiva y de salud en la que nos vemos inscriptas en este momento, que tiene que ver con el trabajo docente durante la pandemia. Así que en principio agradecemos a Cristina, por supuesto, y a la UTE la alegría y el honor de poder compartir este espacio. Podemos pasar, Vivi, muchas gracias, a la segunda diapositiva, que cuenta un poco cuáles fueron nuestros interrogantes, porque, como decíamos, como investigadoras, como decíamos el otro día, nos vimos como muy interpeladas en esto de, bueno, uno tiene un plan de acción también cuando hace investigación educativa, que es lo que hacemos nosotras, de largo plazo, de mediano plazo, pero la coyuntura fue tan crucial para todos que nos pareció que había que documentar qué estaba pasando con las condiciones de trabajo docentes, con la mediación de las tecnologías en las propuestas de enseñanza, la respuesta del sistema educativo, y estas preguntas las hicimos muy temprano. La verdad que es humilde esta encuesta, no tiene tantos casos quizás como otras encuestas que andan circulando, pero sí tiene el aporte de haber sido, creo yo, de las primeras, porque a principios de abril largamos esta encuesta. Es como un buen termómetro de ese primer momento del ASPO. Quizás habría que seguir ahora un plan de trabajo que seguro retomamos al final, pero nos parece que fue una buena pintura, una buena fotografía de qué estaba pasando con los docentes de nivel secundario en este momento germinal de la educación remota de emergencia. Y entonces nos preguntamos, por supuesto por las condiciones de trabajo que en rigor tienen que ver con las condiciones de vida de los hogares de los docentes y con las configuraciones familiares de los docentes. Ahora lo que la sociología del trabajo suele mirar adentro de una organización, lo mira dentro de los hogares. Hay que ver en qué condiciones están llevando adelante esta acción educativa de emergencia a los docentes, pero también hay que ver desde qué tradiciones de trabajo en el uso de TIC, desde qué tradiciones de mediación de tecnologías en las propuestas de enseñanza vienen los docentes. Eso también fue una herramienta que nosotros quisimos indagar, no solo qué se estaba haciendo hoy, sino estos docentes, varones y mujeres, de qué escuelas y de qué tradiciones de uso de TIC venían. Para contextualizar, yo creo que el norte de nuestra encuesta es mostrar qué está pasando y contextualizar en diferentes configuraciones familiares, pero también en diferentes tradiciones institucionales. No todas las escuelas, ni todos los sectores de gestión, ni todos los tipos de escuelas, las técnicas, las no técnicas, pudieron llevar adelante el mismo tipo de propuestas. Y en ese punto también otra de las preguntas que nos interesaba es ver de qué manera están siendo acompañados y acompañadas los y las docentes en estas propuestas. Al principio fue todo muy vertiginoso y por si no llegamos a decirlo en algún momento, las faltas de acompañamiento también se notaron en algunos indicadores de cuánto los equipos directivos o no podían acompañar, a veces más, a veces menos, las propuestas de emergencia que hicieron los docentes en este momento. Y también hay muchas preguntas sobre vivencias, cómo vivieron los docentes, los y las docentes este primer momento, en términos de carga de trabajo. Con lo cual, con estas preguntas tan generales, la presentación de hoy, que hicimos especialmente para este encuentro, hicimos algunos procesamientos especiales
de la encuesta que relevamos, decía, entre abril y principios de mayo, a 852 docentes varones y mujeres de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, hicimos algunos procesamientos especiales para poder trabajar la cuestión de las desigualdades de género en las condiciones de trabajo, que es un tema que damos por descontado que estamos todas y todos particularmente interesadas en esta cuestión. Y a la vez el contraste no solo lo vamos a ir viendo entre varones y mujeres docentes de técnica, sino con el mundo de la educación secundaria común. Vamos entonces a la muestra nuestra. Fue una muestra de 852 casos, de los cuales 110 fueron de educación técnica. Son poquitos los casos de educación técnica, por eso miramos como los patrones más generales, y debo decir que no fue una muestra y una encuesta hecha para técnica. Cuando uno diseña un instrumento, si hubiéramos tenido la mirada solo en técnica, seguro hubieran habido preguntas específicas, mucho más finas. Fue una encuesta pensada para 2 jurisdicciones y para todo tipo de escuelas. Había escuelas de reingreso, de la secundaria de Ciudad de Buenos Aires, había escuelas promotoras, había diferentes tipos de escuelas. Vemos que es una muestra que ha sido esta encuesta y muchas otras algo que convocó sobre todo a las mujeres a responder. Esto lo dicen varios estudios. Las encuestas que están circulando en ASPO están siendo respondidas prevalecientemente por mujeres. Eso lo vemos cuando comparamos que en nuestra encuesta el 63% de las mujeres, de los encuestados de Ciudad de Buenos Aires fueron mujeres. Cuando vamos al relevamiento anual, que es la fuente estadística del Ministerio de Educación, vemos que las mujeres de la educación técnica son un poco menos de la mitad del total de la planta docente, 45% según los poquitos datos que tenemos para ver la cuestión, que eso nos llevaría a otro capítulo y otra presentación, problematizar este tema de los datos y cómo contabilizar docentes y lo difícil que es con la poca información que hay. Pero lo que vemos es que hay muchísimas más mujeres que han respondido a esta encuesta. Lo mismo muestran otras encuestas a docentes y otras encuestas hechas por el CONICET a la población en general. Se reparte bastante equitativamente la cantidad de casos de Ciudad de Buenos Aires y de provincia, y lo que tiene de particular nuestra encuesta en este recorte de los 110 casos de educación técnica es que cuando vimos qué materias dan los varones y qué materias dan las mujeres, nos percatamos que más de la mitad de los varones dictaban materias que tenían que ver con la especialidad y el taller, mientras que las mujeres de educación técnica que respondieron, en un 90% no trabajaban en materias del ciclo orientado y en taller, sino sobre todo en materias de formación de corte general, más vinculadas al primer ciclo, no tanto al ciclo orientado. Bien. Sobre las tradiciones de trabajo previamente al ASPO de las escuelas técnicas, vemos que nos llamó la atención y está bueno, nosotros tenemos pautas y algunas hipótesis para interpretar, pero sabemos sin duda que ustedes tienen muchísimas más interpretaciones, seguramente más jugosas para entender algunas de las cosas que vamos a marcar. Así que está buenísimo si en algún momento hay alguna chance de generar ese intercambio, porque nos llamó la atención en principio que había menos tradición de uso de TIC antes del ASPO en las escuelas técnicas cuando las comparábamos con las escuelas secundarias comunes. No son muchísimas las diferencias porcentuales, pero un 38%, 40% de las escuelas técnicas tenían alguna experiencia previa frente a 48% de las escuelas secundarias comunes. Otra característica de nuestra muestra, por supuesto, es que es un mundo eminentemente estatal, el de la educación técnica. Esto pasa así en la ciudad, en la provincia y en el resto del país. Y otro dato que nos marca la comparación entre la secundaria común y la técnica es que el alumnado, el nivel socioeconómico del alumnado en escuelas estatales resulta algo más alto en la educación técnica que en la educación estatal. Esto también nos llamó la atención, que algo así como
el 20% de los docentes respondieron que sus escuelas tienen alumnos de nivel socioeconómico bajo. Esto respondieron en las escuelas técnicas. Cuando lo preguntamos entre docentes de escuelas comunes, esto sucede que se duplica al 40%. Entonces, ahí hay algo que aparece en esta encuesta que es para seguir investigando, que es la configuración. Nosotras con Analía pensábamos mucho en los mandatos fundacionales de la educación técnica, que se asumía, ¿no?, una inserción y una creación de esta propuesta para la salida laboral, para la formación para el trabajo. Resulta ser que hoy en día el nivel socioeconómico es algo más alto en las secundarias comunes, no en las técnicas, contra lo que podría pensarse pensando en una clave histórica de mediano plazo. Pasamos a la que sigue, Vivi. Nos interesa entonces trabajar para esta oportunidad con el concepto de condiciones de trabajo. Vamos a ver aspectos materiales, temporales y relativos a la carga psíquica de trabajo. Entonces, para entrar en estas cuestiones materiales de las condiciones de trabajo de los docentes, que hoy en día son las condiciones de vida de los hogares, vamos a ver la siguiente diapositiva. Las siguientes 3 diapositivas nos muestran la tenencia de computadora y la tenencia de espacio aislado para trabajar. 2 condiciones que uno diría imprescindibles para llevar adelante las acciones educativas. Bueno, acá lo que resulta como sumamente esclarecedor es que solo la mitad de las mujeres es esa primera barra en color rojo más fuerte. Solo la mitad de las mujeres de la educación técnica tienen un espacio apropiado para el trabajo en sus hogares durante el ASPO. Y eso es mucho menos habitual en los varones de técnica y en los varones y mujeres de la educación común. Si ven claramente ese 54 es mucho menos que el 66% de los varones y que los porcentajes de la secundaria común. Pasando a la segunda herramienta e indicador que nos permite ver las condiciones de trabajo, vemos esto de las computadoras de uso exclusivo. Acá no aparecen tan fuertemente las diferencias entre varones y mujeres, son pero no son tan fuertes. Vemos que el acceso a un equipo informático de uso exclusivo está relativamente expandido en todas las escuelas y en todos los géneros, con cierta situación mejor en ese 90% de los varones de educación técnica. Ahora, en la siguiente diapositiva lo que vemos justamente es cómo se combinan esos 2 factores. Uno puede ver como compartimientos estancos, pero también puede ver cómo dialoga, cómo un déficit se junta con otro. Entonces este cuadrito, este grafiquito nos muestra que las situaciones deficitarias de no tener computadora ni espacio aislado son el doble más recurrentes entre las mujeres, como vemos el 12%, que entre los varones de educación técnica, que muestran en el segundo gráfico, en la segunda barra, un 5%. Y que esas diferencias son incluso más fuertes que en la secundaria común. Y esta pauta la va a seguir contando seguramente después Analía en los indicadores que va a ver ella. Es una pauta sistemática en nuestra encuesta. Vemos más diferencias de género al interior de la educación técnica que al interior de la educación secundaria común, y ahí se abren muchísimas preguntas que ojalá tengamos chance de conversarlas un rato con ustedes. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver este tema tan conversado en los últimos tiempos, que es la conciliación entre el tiempo laboral y el tiempo doméstico. Y ahí vamos a ver la percepción en la siguiente diapositiva sobre el incremento de la jornada laboral. No es novedoso a esta altura, hubo muchas otras encuestas que constatan que es en el orden del 90% las y los docentes creen que se incrementó algo o mucho la jornada laboral. Si vemos la suma entre el verde y el amarillo, que son las respuestas que opinan que un poco o mucho más tiempo que antes se incrementó la jornada laboral.
pero ese total es más fuerte entre las docentes mujeres, que están nuevamente en peor situación. Tanto las de secundaria común como las de educación técnico-profesional, frente a los varones. Solo 54% de los varones de la educación técnica consideran que se alargó mucho la jornada laboral, y ese 54 trepa a 75% entre las mujeres. Es muchísimo, es muchísima más importante esa diferencia. Al, Bien, para disculpa que te mucho, interrumpa. ¿sí? Analía, no, que te interrumpo un minutito porque a las 12 se cierra la exposición de ustedes. ¿Le vas a pasar la palabra o arreglaron Y el ahora tiempo? en las próximas, ya tenemos todo Todo cronometrado. cronometrado, perdón. La próxima se la estoy pasando. Luego tenemos algunas frases para ver esta idea de la conciliación de esferas. Y entonces acá en este gráfico vemos como los acuerdos respecto de la frase de si cuesta trabajar sin interrupciones. Y la pura verdad es que cuesta mucho trabajar sin interrupciones, pero sobre todo les cuesta más aún lograrlo a las mujeres de la educación técnica frente a los varones. Si ven la diferencia entre las barras amarillas que están arriba de todo y las barras rojas que son las de los varones amarillas, las de las mujeres rojas, la brecha, la diferencia por género es muy notoria en la educación técnica. En las barras, las 4 barras de abajo, son muchas más parejas las diferencias entre varones y mujeres en la educación común. Finalmente, esto redunda en el mismo sentido, en la diapositiva siguiente, en que la compaginación entre actividad laboral y el resto de responsabilidades domésticas y de cuidados también sea más compleja de lograr entre las mujeres de la educación técnica con el mismo patrón de asimetrías con los varones de la educación técnica. Nos parece que estos son hallazgos que se dan sistemáticamente.